Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Estas son las claves para no caer en los 4 pecados del periodismo, según el Papa Francisco. Madrid, Panamá, Colombia. La mejora de las tecnologías ha favorecido la proximidad, pero ha abierto la puerta a otros problemas, entre ellos los 4 pecados en los que, según el Papa Francisco, puede caer un comunicador. Se trata de la desinformación, las fake news y el daño a la reputación del entrevistado, también el amor por los escándalos. Sobre esta situación reflexiona el periodista Aribaldi Ramos en su libro Sed auténticos. Como vaticanista propone 2 antídotos que todo comunicador debería tener: saber escuchar y profundizar. Si entramos en contacto con los demás y comunicamos con los demás, nos damos cuenta que la comunicación es dinámica, es un proceso, es un encuentro, es mirarse a los ojos, es comprender al otro, es comprender la diversidad, la alteridad del otro. Ari Ramos analiza la comunicación del Papa. Francisco puede comunicarse con personas muy distintas gracias a una cualidad de la que es maestro: la escucha. Somos instrumentos, que somos servidores de un mensaje que tiene que llegar al público y obviamente buscadores de la verdad. La presentación del libro en Roma fue una oportunidad para reflexionar en este mundo de prisas sobre las claves para una comunicación de calidad. El cardenal Mario Grech también participó y recordó la importancia de la escucha, especialmente en épocas de crisis. Un ejemplo de actualidad es la grave crisis de abusos, de todos los abusos, no solo de los menores, donde frecuentemente al abuso físico y psicológico, de inmediato, se le ha añadido otro abuso, otro sufrimiento a veces más grande y doloroso, de una palabra que hace daño en lugar de curar, una palabra que no ha sabido escuchar. Para muchas víctimas de varias formas de abuso, esto es un mal aún más grande. El libro destaca que es vital escuchar para que el periodismo sea un acto de servicio. Lo recordó Eva Fernández, periodista de la radio española COPE. Subrayó que esta dedicación periodística es esencial para comunicar con sinceridad y compasión. El niño que conmovió al Papa y consiguió su solideo. Tenemos más detalles en la siguiente nota. Este sacerdote de la Secretaría de Estado del Vaticano fue, sin quererlo, uno de los protagonistas de la audiencia general. Me tomó de la mano, para mi sorpresa, y me llevó al Santo Padre y me pedía que quitara el zucchetto, se dice en italiano, del Papa para él, ¿no? Y yo decía, no podemos robarle al Papa. El pequeño se llama Paolo Junior. Primero se sentó junto al Papa, pero no se conformó con eso. Quería a toda costa el solideo blanco de Francisco. Alcanza su plenitud en un solo... El Papa lo trató con mucho cariño, fue estupendo. Después, uno de los ayudantes del Papa tenía ahí un zucchetto sobresaliente, o sea, un zucchetto que sobraba, y le dio al niño, y estas son las fotos que vemos ya del niño con el solideo papal. Efectivamente tuvo que intervenir Sandro, el asistente personal del Papa, que le regaló a Pablo el solideo de repuesto de Francisco. May God bless you. El Papa reconoció que Paolo Junior le había dado una lección. Questo bambino ha avuto la libertà di avvicinarsi, muoversi come se fosse a casa sua. E Gesù ci dice, anche voi, se non vi fate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Una sorpresa también para el sacerdote brasileño Antonio Hofmeister. Es de Puerto Alegre y cuando llegó al Vaticano en agosto de 2020 no se imaginaba una aventura como esta ante el Papa Francisco. Sí, estaba muy contento. El Vaticano presenta inminente Jornada Mundial de las Misiones. El 24 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Misionera Mundial. El lema de este año es «No podemos callar lo que vimos y escuchamos», en referencia a la labor de miles de misioneros en todo el mundo. En Roma, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Antonio Tagle, lanzó algunas últimas recomendaciones. Dice que será una ocasión especial para hacer como pide el Papa y pasar de una iglesia centrada en sí misma a una iglesia misionera.
Hemos visto en los últimos años que el Santo Padre ha hecho llamamientos con cierta insistencia y creo que deberíamos tomarlos en serio para que todos llevemos el encuentro espiritual con Jesucristo. Con motivo de la jornada, el cardenal ha comentado las últimas estadísticas oficiales de la Iglesia Católica. Estas señalan que el número de católicos aumentó en 16 millones, un 1,12%. El cardenal Luis Antonio Tagle recuerda que en Asia se ha notado ese incremento, aunque sigue abierto el complicado desafío de la evangelización de Oriente. En los pasados años hemos visto en Asia, en términos de proporción, de porcentaje, un incremento en el número de bautismos y de personas que entran en el seminario o la vida religiosa. En términos numéricos es un incremento bajo, pero no en términos proporcionales. Damos gracias a Dios por esto, pero hemos de entender que este resultado es fruto de la comunión. Desde el Vaticano subrayaron una vez más que la Jornada Mundial de las Misiones debe ser un evento importante para promover un encuentro personal con Dios y recordar el sacrificio de los misioneros. Vemos un florecer en las iglesias que dependen de la congregación para la evangelización de los pueblos, porque ha habido misioneros que han ido ahí, que se han gastado ahí. Y cuando hay personas que se sacrifican, luego se recogen los frutos. Y podría recordar muchos ejemplos, también dramáticos, de personas que lo hicieron. La Jornada Mundial de las Misiones fue instituida por Pío XI en 1926 a petición de las 4 obras misioneras pontificias. Se trata de instituciones que organizan campañas como el Domum para ayudar a los misioneros. Precisamente, en mayo se beatificará a quien ideó una de las primeras, la francesa Pauline Jaricot. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 12 de San Lucas, tenemos esta frase de Jesús o esta invitación de Jesús a saber interpretar los signos de los tiempos. Y se los echa en cara a los fariseos, porque le dice, cuando ven que una nube se va a poner, dicen, ya va a llover, y llueve. O cuando bien sopla un viento del sur, dicen que va a haber calor, y así sucede. Pues, si sabemos interpretar las cosas del cielo y de la tierra, ¿por qué no interpretar las señales de los tiempos? Ahora la pregunta sería ¿cuáles son las señales de los tiempos en este momento? ¿Cuáles son las señales de los tiempos en tu comunidad, en tu país, en tu ciudad, en tu familia? Esas señales de los tiempos es ver dónde está la presencia del Señor. Ver cómo esa presencia del Señor es capaz de transformar o es necesaria para que llegue el Evangelio de la Buena Nueva. El amor a los pobres, el luchar por la justicia, el amor a aquellos que nos ofenden, el defender al marginado. Tantas cosas que nos presentan las señales de los tiempos en nuestros días. En Estados Unidos, una de las señales de los tiempos es defender a los inmigrantes indocumentados, abrir las puertas, luchar por sus derechos. Esa también es parte o es centro del Evangelio. ¿De qué nos sirve estarnos pegando de pecho en los templos cuando vemos una familia desolada, destrozada, porque a su familiar lo deportó migración y no les importó los niños que dejaba en este país? Esas son señales de los tiempos. Tenemos que llegar con el Evangelio hasta ese lugar para llevar consuelo, pero también para llevar justicia, para defender esos derechos elementales del ser humano. Mis queridos hermanos, hoy la invitación es a que nos mantengamos atentos a las señales de los tiempos que hay alrededor de nuestras vidas, para descubrir dentro de ellas el llamado de Jesús, la presencia de Jesús. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América.
La administración Biden se está preparando para reabrir las fronteras de Estados Unidos a los viajeros completamente vacunados contra el COVID-19 el próximo 8 de noviembre. Pero la decisión no afectará a los solicitantes de asilo en la frontera sur, muchos de los cuales tienen prohibida la entrada bajo una orden de salud pública emitida en la era de Trump que autoriza la rápida expulsión de migrantes, el llamado Título 42. Por otra parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó declarar a Steve Bannon en desacato del Congreso por desafiar una citación del panel que investiga el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero. En una rara muestra de bipartidismo en el Pleno de la Cámara Baja, el representante demócrata Benny Thompson, presidente del panel, encabezó el debate junto con la republicana Liz Cheney. Aún así, la votación fue de 229 a 202, con la mayoría de los republicanos votando no, pese a las potenciales consecuencias para el Congreso si se permite que los testigos ignoren sus citaciones. Y las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron la semana pasada, cayendo por segunda semana consecutiva y alcanzando su punto más bajo desde que la pandemia impactó en la economía del país hace más de un año y medio. Así lo informó el jueves el Departamento de Trabajo. Un total de 290.000 desempleados solicitaron ayuda, 6.000 menos que la cifra reportada la semana anterior. Fue la cifra de reclamaciones más baja desde el total de 256.000 que se reportó a mediados de marzo del año pasado. Así lo informó el gobierno. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Los venezolanos enfrentan desafío en El Salvador para renovar sus pasaportes. Este es el lugar donde funcionaba la Embajada de Venezuela en El Salvador. Pero en 2019, el presidente Nayib Bukele ordenó la expulsión de los diplomáticos nombrados en esa sede, argumentando no reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, nosotros no tenemos representación diplomática de Venezuela aquí en El Salvador y para hacer nuestros trámites nos corresponde hacerlo en Nicaragua. La Asociación de Venezolanos en El Salvador estima que unos 1.000 venezolanos viven actualmente en este territorio y que alrededor de 200 de ellos tienen su pasaporte vencido y sin posibilidad cierta de renovarlo. Ante la falta de embajada, la otra opción es ir a Nicaragua. A Nicaragua no podemos entrar porque necesitamos una visa y además de eso un pasaporte con más de 6 meses de vigencia antes de su vencimiento. Y resulta que para poder hacer el trámite de las visas tenemos que tener nuestros pasaportes vigentes y hay un gran grupo de venezolanos que no tenemos los pasaportes vigentes y prácticamente estamos paralizados. Los afectados han solicitado a la embajada en Nicaragua que se les dé un permiso especial de entrada a ese país, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Es nuestro derecho. Nos hacen como que estamos pidiendo un favor y no es un favor, es un derecho de nuestra identidad. Con pasaportes vencidos, los venezolanos no pueden ni renovar sus permisos de trabajo en El Salvador ni sus licencias de conducir. Tampoco tienen acceso a créditos bancarios y otros servicios. Solicitamos la posición del gobierno salvadoreño, así como de organismos internacionales, pero hasta el cierre de este reporte no habíamos obtenido respuesta alguna. Sin embargo, Rubén Zamora, ex embajador y especialista en temas diplomáticos, asegura que la posibilidad de encontrar soluciones es escasa. Entonces el gobierno de Nicaragua es el que asume la protección de todos estos y por lo tanto tiene que asumir las necesidades de ellos. Pero aún teniendo los permisos para poder ingresar a Nicaragua con un pasaporte vencido, los costos de viaje sobrepasan los $1,000, algo que excede el presupuesto de muchos venezolanos. Según Asovensal, los venezolanos que viven en Guatemala y Honduras tienen el mismo problema. Costa Rica ha corrido con mejor suerte, pues el gobierno reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y esto ha facilitado el camino. Y no le veo una solución fácil a El Salvador. Ha habido grupos aquí en Costa Rica que han querido presionar al gobierno para montar una especie de centro itinerante que pueda resolverle la toma de huellas y de fotografías a los venezolanos. Una iniciativa que aún no ha tenido éxito. Mientras tanto, los cientos de venezolanos con pasaportes vencidos en El Salvador siguen a la espera de una solución para renovar sus documentos. Según la plataforma de refugiados y migrantes venezolanos R4B, hasta mediados de este año unos 250.000 venezolanos viven en Centroamérica y México. Claudia Saldaña, Venezuela 360, Voz de América, El Salvador. Aumento en el precio del petróleo encarecerá los productos que consumimos.
¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Yamil Espinosa, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos con este informativo comentándoles que la ciudad de Ayacucho inaugura el laboratorio molecular para la detección de COVID-19 en provincia de La Mar. La Dirección Regional de Salud de Ayacucho, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud del MINSA y la Transportadora de Gas del Perú, inauguró un nuevo laboratorio de biología molecular en el distrito de San Miguel, provincia de La Mar, que permitirá a través de la metodología LAMP la detección oportuna del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Durante la inauguración, el director regional de salud, Elvin Díaz Tello, afirmó que esta importante gestión va a permitir brindar un servicio rápido, debido a que anteriormente las pruebas se enviaban a la ciudad de Lima, lo cual limitaba la atención inmediata a los pacientes. Por otro lado, Darwin Hidalgo Salas, subjefe del Instituto Nacional de Salud, mencionó que el laboratorio ayudará a realizar diagnósticos fundamentalmente de la COVID, pero también se podrán realizar diagnósticos referenciales a otras enfermedades prevalentes de esta zona. Este laboratorio realizará un promedio de 200 pruebas diarias, las cuales se irán incrementando según la demanda, permitiendo así el diagnóstico oportuno y confiable del virus en la población de nuestra jurisdicción. Continuando con la información, ahora nos vamos a la ciudad de Lambayeque. Arqueólogos hallan restos de niños y camélidos ofrendados en Huaca Santa Rosa. La Huaca Santa Rosa de Pucallá, ubicada en el distrito del mismo nombre, región Lambayeque, sorprende nuevamente el mundo, luego que investigadores descubrieran 4 tumbas que contenían restos de niños y adolescentes enterrados como ofrendas al momento de la construcción del primero de los 3 recintos de estilo Wari con forma de D. El arqueólogo Edgar Bracamonte Lévano, director del proyecto arqueológico Valle de Lambayeque y encargado del Museo de Tumbas Reales de Zipán, explicó que este hallazgo es significativo porque por primera vez se han registrado este tipo de ofrendas vinculadas a la cultura Wari en Lambayeque. A la fecha se ha concluido la excavación de los 3 recintos en D, encontrados ofrendas de camélidos con signos de sacrificio, además de 8 cuyes también sacrificados. Estos hallazgos forman parte de un posible ritual realizado al momento de iniciar la construcción de estos espacios religiosos de estilo Wari. En el segundo recinto con forma de D se descubrió una tumba con ofrendas relacionadas con una tradición local durante la fase Santa Rosa III. La tumba contenía un cántaro con iconografía mochica, una botella de reconocido estilo Sicán temprano o proto-lambayeque, una olla con decoración y un cuchillo o tumi con la hoja en forma de media luna. El avance de las excavaciones reveló también por primera vez la existencia de un templo del periodo formativo contemporáneo. Bracamonte comentó que se trata de un templo construido con muros elaborados con barro a madera de encofrado y que incluyen masas de barro como prototipos de adobes al interior de los muros. La parte superior del templo presenta pisos muy bien elaborados, techos de restos vegetales y se hallaron evidencia de la incineración de objetos. Estas nuevas evidencias, sumadas a la existencia del espacio ceremonial de estilo Wari, cultura cuyo origen se encuentra en Ayacucho, obligan a reescribir la historia de Lambayeque en 2 periodos culturales diferentes. Continuando con la información, ahora nos vamos al ámbito católico. Museos, Catedral Lima y Palacio Arzobispal reciben sello de Safe Travels, un reconocimiento de destino seguro otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo como resultado de la implementación de un conjunto de protocolos diseñado bajo las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Los evaluadores otorgaron esta importante distinción luego de verificar el cumplimiento de la implementación de medidas de bioseguridad y supervisión constante de los protocolos sanitarios en los 2 museos históricos que alberga la Catedral de Lima. De igual manera fueron galardonadas Verónica Tito Vivanco, Catherine Celada Chompitaz y Alison Castañeda Canya, 3 de nuestras guías turísticas del Museo del Palacio Arzobispal y Museo Catedral de Lima, por su impecable desempeño en el guiado y por cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. El sello Safe Travels estará vigente hasta diciembre de 2022. Este reconocimiento garantiza una experiencia segura para todos los visitantes nacionales e internacionales que deseen acudir a las instalaciones del Museo Catedral Lima y Museo Palacio Arzobispal, las cuales están disponibles para el público todos los días de lunes a domingo desde las 9 de la mañana. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Yamil Espinosa para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Permiso.
surge iniciativa para expropiar inmuebles en el gobierno de El Salvador. La propuesta de ley de dominio eminente de inmuebles para obras municipales e institucionales señala que podrán ser privados de su propiedad los dueños o poseedores del inmueble cuando sea considerado de utilidad pública o de interés social y con justa indemnización. La ley de expropiación y de ocupación de bienes por el Estado brinda un listado de los casos en que se considerará cuando un proyecto es de utilidad pública, aspecto que para la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia, la iniciativa gubernamental no deja claro. Usted podría expropiar a lo mejor un inmueble que está a la par de otro inmueble que es propiedad del Estado, simplemente porque le dio la gana, y como no hay límites en esta ley para ese respecto, podría ser que esa sea la puerta de entrada a una serie de abusos. La iniciativa plantea que una vez admitida la demanda, el juez, a petición de la Dirección Nacional de Obras Municipales, podrá autorizar la ejecución de los trabajos, lo que podría transgredir la Constitución de la República, consideró la Fundación. Está privando anticipadamente, está limitando, restringiendo un derecho, que es el derecho de propiedad privada, de manera anticipada a la decisión de un juez que permita esa restricción. Yo creo que es una de las disposiciones más peligrosas que tiene esa ley. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, diputados dicen que analizarán la propuesta, pero esperan que no se trate de perjudicar a la empresa privada ni a las familias salvadoreñas. Esperamos que estas expropiaciones no vayan a ser con interés político para dañar a la empresa privada. Creemos firmemente que si esto se hace de esa manera, estaremos afectando a más salvadoreños. Donde queda ahí el derecho de la población, de la familia. Entonces creo que por el interés de uno no se pueden vulnerar otros derechos. La vigente ley de expropiación y de ocupación de bienes por el Estado establece el proceso a seguir para determinar si es necesario o no la ocupación de los inmuebles y ejecutar proyectos. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Hoy, 22 de octubre, el Santoral de la Iglesia nos presenta el día de San Juan Pablo II. Conozcamos más de su historia. Por lo menos 40.000 peregrinos se apostaban esa tarde radiante del 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, para escuchar la tradicional alocución de su santidad Juan Pablo II en audiencia general de los miércoles, que versaba sobre el 90º aniversario de la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII en 1891. Ese día tenía un matiz especial, pues se cumplían 64 años de la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima, y por eso campeaba en la explanada un espíritu festivo amenizado por grupos musicales que formaban parte de las delegaciones que provenían de todo el mundo. De pronto se escuchó una estruendosa ovación que anunciaba la aparición del pontífice a bordo del campero que le servía de papamóvil, y al terminar la primera vuelta, los aplausos y los vivas ensordecedores encubrieron el sonido seco de los 4 disparos que a quemarropa le descerracó un hombre enjuto y de mirada fría llamado Mehmet Ali Agca, quien pretendió escabullirse entre la multitud, pero fue detenido mientras el Papa Juan Pablo II sangraba y se desvanecía con una expresión de beatitud inimaginable en un hombre en esas circunstancias. Un año después, el Santo Padre engarzó en la corona de la Virgen de Fátima la bala que ella desvió para salvarle la vida. Karol Józef Wojtyła, nacido el 18 de mayo de 1920 en Ładowice, Polonia, quedó huérfano a los 9 años y para entonces ya había fallecido su hermana. En 1932 perdió a su hermano mayor y en 1941, cuando ya vivía en Cracovia, su padre, que era suboficial del ejército polaco, murió a manos de los nazis. Hasta ese momento se había destacado como estudiante, deportista, ajedrecista y pretendía estudiar filología en la Universidad de Jagellónica, pero la invasión alemana lo empujó a trabajar en canteras, en fábricas de productos químicos, y aunque estaba fichado por la Gestapo, logró eludirla refugiándose en una buhardilla. Este encierro reforzó su aplazada vocación religiosa, que hizo efectiva en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, al ingresar al seminario clandestino del cardenal de Cracovia, Stefan Sapieha, quien lo ordenó sacerdote en su propia capilla arzobispal el 1 de noviembre de 1946. Y luego lo envió a estudiar al Pontificio Ateneo Angélico de Roma,
en el que obtuvo su doctorado en teología, y retornó a Polonia, en donde estuvo en varias parroquias, ejerció como profesor de teología en el seminario de Cracovia y también en varias universidades, de las que además fue capellán. A la par, desarrolló una valiente evangelización encubierta debido a la persecución de que era objeto la Iglesia por el régimen comunista de la posguerra, lo que le mereció el reconocimiento del Papa Pío XII, que en 1958 lo nombró obispo, y en 1964, en pleno Concilio Vaticano II, en el que desempeñó un papel descollante en torno a la libertad religiosa y al ateísmo moderno, Pablo VI lo designó arzobispo de Cracovia. Y 3 años más tarde, el mismo Papa lo convirtió a sus 47 años en el cardenal más joven del siglo XX. Tras el breve papado de Juan Pablo I, Karol Wojtyła resultó electo Papa a los 58 años, el 16 de octubre de 1978. Con el nombre de Juan Pablo II, comenzó el tercer pontificado más largo de la historia, después de San Pedro y de Pío IX, y además era el papado de un no italiano, el primero desde Adriano VI en 1522, y además el papado más fructífero, pues a lo largo de sus 27 años que duró, San Juan Pablo II acudió a 129 países en 104 viajes e hizo 144 visitas pastorales dentro de Italia. Redactó 14 encíclicas, creó 232 cardenales, beatificó a 1.340 personas, elevó a los altares a 483 santos, más que todos los canonizados en los 5 siglos precedentes. Sentó las bases de la Iglesia moderna, dándole vuelo al espíritu del Concilio Vaticano II, pero manteniendo intactos los principios milenarios del catolicismo. Enfrentó con denuedo al comunismo y fue determinante en el derrumbe de ese sistema político en 1989, y le alcanzó el tiempo a San Juan Pablo II para escribir varios libros, entre los cuales Cruzando el umbral de la esperanza, Don y Misterio, Tríptico romano, Meditaciones, Memorias e identidad, y el de poesías Levantaos, vamos. A pesar de padecer Parkinson y otras enfermedades derivadas del atentado que sufrió en 1981, San Juan Pablo II se mantuvo estoicamente en la silla de San Pedro hasta su fallecimiento ocurrido el 2 de abril del 2005, y 9 años después fue canonizado por el Papa Francisco. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Pablo II que nos enseñe a soportar con alegría los sufrimientos para la gloria de Dios. Y para concluir nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de octubre, que es sobre discípulos misioneros. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas: trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten: ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen: yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida, y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio.
Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.